¿Qué tal mis queridos amigos de Aló Psicólogo? ¿Cómo están? Como siempre les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que algunos me pidieron, que es el tema de la ansiedad social, ¿no? Lo que antes también se llamaba la fobia social. Hay algunos que confunden el tema de la fobia social o de la ansiedad social con el tema de la timidez, sino obviamente hay algún rasgo común, podríamos decir coloquialmente parecido, ahora lo vamos a explicar un poquito más, pero no, una cosa es la timidez, como ese miedo de pronto a relacionarse, como esas personas que se quedan calladas un poquito, que les da miedo, digamos, socializar, esa es la timidez, ¿no? Que les da miedo de pronto eh, salir de sí mismo, pero yo les quiero decir que una cosa es la ansiedad social o fobia social y otra cosa es la timidez. La timidez puede ser un rasgo de la personalidad, digamos, en ese sentido, la timidez pues no es algo patológico, mientras que la ansiedad social sí es un trastorno, queridos amigos, es un trastorno, es una patología, podríamos decir, aunque a algunos les pueda sonar un poquito fuerte, que es una enfermedad. Muy bien, queridos amigos, entonces veo aquí que ya algunos me están saludando, muy bien. Jochit Estrada, ¿desde dónde? Desde Buenos Aires. Fanny Martino es desde La Plata, ¿sí o no? Ciudad bonita. La ciudad, ya decía el otro día, ¿era la ciudad de las verticales o me estoy acordando mal? Hace años estuve por ahí en varias ocasiones, desde Arequipa, Kemiandia, Panta, ¿de dónde es? Bueno, váyanme saludando, queridos amigos. Acuérdense que el sentido de Aló Psicólogo es que ustedes participen, que ustedes pregunten, que ustedes comentan, que ustedes salgan de las dudas. Les recuerdo que Aló Psicólogo son los martes y los sábados a las 6 de la tarde. En este momento, y esperemos que por algunos meses más, esa sea la programación. Digo que algunos meses más, porque en realidad nosotros también tenemos que ir evaluando la audiencia, tenemos que ir a la respuesta a la gente. Lo interesante, digamos, es que, claro, hay un buen grupo de que se conecta en el momento, como varios de los que ya están en este momento, pero también que esto queda grabado, ¿no? Esto queda grabado en el fanpage del psicólogo Humberto del Castillo Drago, queda grabado en el fanpage del Centro Arete, ¿no es cierto? Y después se va reproduciendo. Entonces, a los amigos que ya están aquí con nosotros, les pido por favor que compartan en este momento este video, compártanlo y pongan ahí que estoy hablando sobre la ansiedad social, que estoy hablando sobre la fobia social, de eso es de lo que voy a hablar. Muy bien, Natalie Quiroz, que mi Andia volvió a aparecer 2 veces. Muy bien, muy bien. Está saludando varias veces. Bueno, me van contando. Me imagino que se me escucha bien, que no hay ningún problema con la transmisión. Muy bien, entonces, miren, yo me voy a basar el día de hoy en este libro. No crean que lo voy a leer todo. Miren ahí. Este es el manual diagnóstico. Lo digo porque la mayoría de ustedes no son psicólogos o psiquiatras. Este es un manual de los trastornos psicológicos. Entonces, aquí, bueno, en Estados Unidos se usa el DSM-5, que es el manual que yo acabo de mostrar. En Europa hay otro que se llama el CI-11. Son manuales donde un gran número, digamos, de psiquiatras han estudiado los temas psiquiátricos patológicos, ¿no? Por eso esto se llama el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5. Más o menos entre cada 12, 15 años ha estado saliendo un nuevo manual que, digamos, es como una actualización, ¿no? Porque la ciencia va avanzando, vamos conociendo más, vamos estudiando más, vamos entendiendo más problemáticas, etcétera, etcétera. Muy bien. Acá está Javier Alexander desde México. Ah, Joshit Estrada desde Nicaragua. ¿Cómo están? Carmen Chandros de Charlottesville. Charlottesville, muy bien.
Muy bien, entonces yo voy a ir explicando los síntomas y, y cómo se llama y vamos conversando. Miren, el primer síntoma dice miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales es la que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas, ¿no? Entonces, la persona tiene miedo o ansiedad en situaciones sociales. ¿Dónde se le vaya a evaluar? ¿Dónde se le vaya a evaluar? Pero ojo, que claro, ustedes podrían decir, bueno, pero el tímido también tiene este miedo, sí, pero esto es algo más patológico, es algo que la persona no puede manejar, que no puede controlar. Miren lo que dice ahí. Algunos ejemplos son las interacciones sociales, por ejemplo, mantener una conversación, reunirse con personas extrañas, ser observado, actuar delante de otras personas, ¿no? Entonces hay un miedo o una ansiedad, ¿no es cierto?, en ciertas situaciones sociales donde yo puedo ser evaluado. Y eh, obviamente se nos va a evaluar negativamente, ¿no? Segunda característica, dice, el individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente. Es decir, la persona tiene miedo que se den cuenta que tiene miedo. La persona tiene miedo, ¿no es cierto? O que se le valoren negativamente porque se han dado cuenta que está ansioso. Dice, el individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente, es decir, que lo humillen, lo avergüencen, que se traduzca en rechazo o que ofenda a otras personas. Tiene que quedar, queridos amigos, claro que esto es algo que la persona no puede manejar, que no puede controlar, que más bien estos rasgos, estas características manejan a la persona, ¿no? Eso es muy, muy importante. Luego dice, las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. O sea, siempre hay un susto, un miedo, ¿no? Las situaciones sociales, el relacionamiento social es muy importante. Siguiente, las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa. Entonces, el ansioso social se recluye, se aísla, no quiere salir, ¿no? Se está constantemente evitando, ¿no es cierto? Y el ansioso social entonces tiene como una resistencia a salir, a conocer gente, a presentarse, ¿no? A hablar en público, ¿no? Tenía un paciente con ansiedad social, con fobia social, por ejemplo, que cuando el profesor le decía que salga al tablero o a la pizarra, como decimos en el Perú, él se iba. O sea, no admitía que le saquen, no era capaz de hacer preguntas. O cuando el profesor, digamos, juntaba al grupo, ¿no es cierto? O sea, a la clase, y lo juntaba en grupos, él no era capaz, él se iba. Y el profesor le decía, hey, no te vayas, te voy a poner mala nota, vas a perder, te voy a jalar también, en términos peruanos, y él se iba, no le importaba. O sea, tenía tanto miedo, tenía tanto susto, el susto y el miedo, digamos, está tan arraigado en esta personalidad, ¿no es cierto?, que él no era capaz, no era capaz, ¿no? Entonces miren qué importante. Muy bien, pueden ir haciendo sus preguntas hasta ahí. Pues lo que estoy desarrollando es básicamente los síntomas de la fobia social, pero si quieren ya ir preguntando, pueden hacer. Voy a leer una más y damos más espacio para eso. Dice, el miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social y el contexto sociocultural. Repito, el miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social y el contexto sociocultural. Efectivamente, eh, por ejemplo, lo que estoy diciendo en este momento, ¿no? Este muchacho simplemente le están diciendo que haga un grupo con algunos pares en la universidad, en la clase.
y él se va. Entonces es desproporcionado. Una vez también a mí me llegó un paciente, tuve algunas sesiones con él, que él me decía, doctor, estoy a punto de dejar la universidad. O sea, acá decimos en Colombia, cancelar el semestre, porque porque no hablaba en clase, porque no saludaba a nadie, porque le da susto que le pregunten, porque le da susto que lo pongan a trabajar en grupos. Entonces él estaba casi a puertas de cancelar. Cuando vino a buscar a la terapia, yo le dije, no canceles. Sigue en la universidad, necesitamos que estés en la universidad para trabajar este tema, ¿no? Entonces miren que qué complejo, ¿no? Entonces por eso al inicio de este Aló Psicólogo, nosotros estábamos diciendo que una cosa es timidez como rasgo de personalidad, que a veces se confunde también con la introversión, pero que yo creo que son cosas diferentes, ¿no es cierto? Y entonces una cosa es la introversión, otra cosa es la timidez y otra cosa es la ansiedad social o la fobia social, ¿no? Como trastorno, como problema, con rasgos patológicos. Muy bien, queridos amigos, entonces, ¿qué preguntas tienen hasta ahí? Aprovechen para preguntar. El tema que estamos hablando para que los que los que recién se conectan es la ansiedad social, es la fobia social. Este problema, este trastorno se ubica dentro de los trastornos de ansiedad, ¿no es cierto? Pero está focalizado a un miedo, a una ansiedad en la socialización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto necesita sobre todo psicoterapia. Puede ser que psiquiatría le dé, digamos, un calmante, un ansiolítico, pero fundamentalmente esto es de psicoterapia. Yo no digo digamos, la medicación lo pueda relajar, lo pueda tranquilizar, le pueda reducir un poquito la ansiedad, pero yo considero que este tema es sobre todo de psicoterapia, ¿no? Entonces es, muy bien, queridos amigos, entonces estoy esperando sus preguntas y aquí Javier está haciendo una pregunta muy interesante que ahora la voy a responder. Ya saben, yo creo que si Fernanda ya está, yo quiero invitar a los amigos que si tienen alguna pregunta o me quieran seguir, pues vamos a poner ahí mi correo y mi WhatsApp, por si alguien me quiere eh, seguir preguntando. Recuerden que yo hago asesorías psicológicas online. Yo veo dependencia emocional, heridas afectivas, veo temas de ansiedad, depresión, duelos, ¿no? Rupturas sentimentales, duelos por muerte, etc. Muy bien, acá dice, doctor, ¿la fobia social es igual a la persona evitativa? Mira, no es igual, pero definitivamente es muy parecido. Yo lo estudié en mi maestría porque yo tuve un caso de un muchacho que llegó deprimido, pero que de base, o sea, desde en la segunda infancia y en la preadolescencia, él fue, eh, él tenía ansiedad social, pero esa ansiedad social como que después se arraigó a través de un trastorno de personalidad evitativo. Entonces, pero en el DSM-5 no han querido dejar solamente un trastorno, sino que están los dos trastornos, el trastorno de la fobia social y el trastorno de personalidad evitativo o el trastorno de personalidad por evitación, pero tienen rasgos, características, síntomas muy parecidos y las estrategias que se utilizan, las herramientas, las técnicas son básicamente las mismas. Entonces aquí se trabaja mucho con terapia cognitivo-conductual. ¿Dónde está la diferencia para responderle a Javier en la graduación? ¿No? Eso es lo que dicen varios teóricos, ¿no? Que, digamos, la fobia, que el trastorno de personalidad por evitación viene a ser como un grado mayor, de pronto más arraigado y con algunas pequeñas diferencias a la fobia social.
Eso es lo que se dicen, pero porque son trastornos muy parecidos y el DSM-5 no los ha querido eliminar. Muy bien, queridos amigos, entonces pregunten. Tengo, digamos, tres o cuatro síntomas más, pero la oportunidad es a que hablen un poquito y a que comenten. ¿Sí? Muy bueno que aquí está. Si tienes dudas sobre el tema, me puedes escribir al número, sí, muy bien. Muy bien, a ver qué dice aquí. Exponerse poco a poco a las interacciones sociales puede ayudar a mejorar a estas personas. Definitivamente. Lo que hay que hacer, hay una técnica muy importante y que funciona muy bien, que es justamente la exposición gradual o la exposición guiada. Entonces uno hace una lista de todos los temores y los miedos que tiene la persona y va trabajando uno a uno. Y en consulta se puede ir trabajando también esos miedos a los que la persona tiene miedo, ¿no? Pero tiene un miedo irracional, o sea, es un miedo, digamos, que va más allá de lo que la persona puede manejar. Entonces, por eso es que yo ahora decía que hay que intervenir con psicoterapia a la persona. La medicación ayuda, pero yo creo que es muy importante la psicoterapia. ¿Por qué es importante? Como algunos ya me escuchan todas las semanas, la psicoterapia es importante, queridos amigos, porque a través de los psicoterapeutas lo que hacemos es brindarles a ustedes una serie de herramientas, técnicas, métodos, actividades que los ayuden, ¿no es cierto?, a mejorar, a cambiar, a pensar y a sentirse diferentes. Eso ese es un tema muy, muy importante, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de la psicoterapia, ¿no? Muy bien, ¿qué otras preguntas tienen? Bueno, acá hay otra característica de la fobia social. Dice, el miedo, la ansiedad o la evitación es persistente. Miedo, ansiedad o evitación. O sea, tengo un miedo, pero que es un miedo que es tan fuerte que se volvió en una preocupación excesiva, que se preocupó en mejor dicho, que se transformó en una angustia. Y por tanto, como yo tengo mucho miedo, como yo tengo mucha ansiedad, como tengo una angustia, una preocupación muy, pero muy compleja, entonces eso me lleva a mí a evitar, no quiero. Tengo que ir a una reunión, no, no voy. Tengo que salir a saludar porque llegaron visitas a mi casa, no hago. O no lo hago. No tengo que exponer en la clase, lo evito. Me enfermo del estómago ese día y no voy. Entonces, tengo tanto miedo, tanto susto, podríamos decir, que evito. Y esa evitación es persistente. Y miren lo que dice aquí, y dura típicamente 6 o más meses. O sea, es persistente, o sea, esta está ahí, está muy, muy arraigada. Después dice, el miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo, es decir, hay un deterioro en lo social, en lo laboral, ¿no? Por ejemplo, una persona que no habla nada, que es un ansioso en el trabajo, probablemente lo echen, ¿no? Porque está aislado, porque no habla, porque no comparte. Y obviamente en este tipo de trastornos a veces hay comorbilidad. Por ejemplo, la ansiedad social puede tener comorbilidad o lo que hoy en día se habla como patologías duales, que vienen dos patologías juntas, dos trastornos juntos. Aquí puede haber, por ejemplo, mucha adicción sexual o adicción a la pornografía online. Sí, entonces el miedo, la ansiedad o la evitación no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos. Es decir, es que lo que hace un psicólogo clínico o lo que hace también un psiquiatra, lo primero que descarta es lo físico. Si es que de pronto no hay alguna medicación, alguna pasta, como decimos acá, alguna pastilla, ¿no? Algún remedio, como se dice por allá en el Perú, eh, que esté afectando a la persona, ¿no? Entonces, ahí eso es muy importante. Muy bien, queridos amigos, entonces esos son los síntomas de la ansiedad social. Esos son los síntomas de la fobia social. Así voy a dar espacio para algunas preguntas, ¿no? A ver qué nos van contando. Acuérdense que el sentido de a los psicólogos es que puedan comentar, que puedan preguntar.
inicialmente sobre el tema, pero si tienen por ahí otra pregunta que no es necesariamente de ansiedad o de fobia social, también la pueden hacer, ya ha pasado, ¿no? Y bueno, si no hay preguntas, si no hay comentarios, no hay ningún problema. O sea, nosotros normalmente hablamos 20, 25 minutos, pero también a veces interrumpimos porque hay preguntas. Y al final, cuando acabamos de hablar, damos un tiempo para cerrar con algunas preguntas. Yo tengo una duda, dice, doctor. Yo tengo una duda, sí, muy bien. Julio Carrasco Lascamo dice, ¿el estado de emergencia por la pandemia en algunos países puede fomentar más la fobia social? No, mira, yo no hablaría de mala fobia social porque ahí hay una contradicción. Hablaría de fobia social en el sentido de que la fobia ya es un problema, ya es una patología, es un trastorno, ¿no? Entonces, creo que te estás confundiendo, Julio. La fobia social es con todos los síntomas que hemos estado hablando, ¿no? Es un miedo, es una ansiedad, es una angustia que me valoren negativamente, es una angustia, es una preocupación, es una ansiedad a relacionarme con las personas, ¿no? Entonces, no, mira, yo creo que más bien el que tiene fobia social en esta época de aislamiento y de pandemia está normal en su casa. El tímido está tranquilo porque no tiene que salir. Está, entre comillas, feliz. Así es como lo veo yo. No sé si... Ah, dice, pueden aumentar no más la fobia, sino más la ya. Más fobia social, mira, no... Yo no sé si esto genere más fobia social. Yo simplemente digo que los que tienen fobia social eh, ya no salen y están como aprovechando eso porque con online virtuales, ¿no? Si una personalidad evitativa no se trata, puede llegar a ser fobia social o es al contrario. No, mira, yo creo que son problemas que uno no necesariamente implica al otro. O sea, en el caso que yo mencioné, sí, el niño tuvo fobia social y terminó en trastorno de personalidad por evitación. Ahí estamos hablando de que esa persona tenía los dos problemas o los dos trastornos. Pero puede haber gente que tiene fobia social sin llegar a ser un trastorno por evitación. O gente que tiene un trastorno por evitación y que no se le ha dicho que tiene fobia social. No es necesariamente que estén conectados o que uno termine en otro. Yo estoy bien temerosa por causa del coronavirus. Sí, pero esa es una ansiedad. ¿Por qué no me escribes? Ayer atendí a un muchacho que se había hecho exámenes, había ido a un neurólogo, había ido a un cardiólogo y varios lo mandaron a psiquiatría. Yo lo que le dije al muchacho es, mira hermano, tú lo que tienes es una crisis de pánico. Tú lo que tienes es miedo a morirte o a contagiarte por el coronavirus. Entonces hay que tener cuidado porque la ansiedad puede irse hacia el pánico, que es un tema más físico, ¿no? O sea que los síntomas del pánico son absolutamente físicos, fisiológicos. Y situaciones negativas te hacen no ir más a cierto lugar porque, ¿por qué tener que ir? O sea, yo no sé si yo he dicho eso o no entiendo bien la pregunta. O sea, tú eres libre, autónoma, independiente, tú decides a dónde vas, si vas o no vas, ¿no? Yo simplemente lo que digo es que un ser humano pues no es un hongo, no es alguien que anda, el ser humano por naturaleza pues es un ser social, somos seres para el encuentro, seres para el amor, seres para la donación, para la entrega, pero sí, efectivamente, si a mí hay un sitio que me está haciendo mal, pues efectivamente yo puedo decidir no ir y eso no tiene nada que ver con la fobia social, sí, definitivamente, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. A ver, ¿qué otra pregunta es? ¿Qué puede hacer la persona para calmar los síntomas de fobia social en un momento que tenga que exponerse a una situación?
Mira, yo recomiendo mucho la respiración diafragmática, ayuda muchísimo la respiración estomacal, la que viene desde el estómago. Inhalas, varias veces ya lo he enseñado acá, ¿no? Inhalas y expiras después por la boca, ¿no? Respiración diafragmática, relajación, el método de Jacobson, por ejemplo, muy importante. Los ejercicios cardiovasculares, los llamados cardio, también ayudan mucho para todo el tema de la ansiedad. Y lo otro, que yo creo que alguien que tiene fobia social tiene que ir al psicólogo clínico. Y yo creo que la terapia cognitivo-conductual eh, tiene muy buenas herramientas para enfrentar eso, ¿no? Para enfrentar, digamos, lo que venía mencionando. Muy bien, Laura. Orsi Martínez, ¿de dónde es Laura? Bueno, ¿qué preguntas hay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Sí, este es un tema, es un tema un poquito más clínico. La vez pasada hablamos de la diferencia entre tristeza, no, entre depresión y ansiedad, estuvo bueno. Y así vamos tocando distintos temas. Lo importante es que ustedes, queridos amigos, compartan este video para que más personas lo vean. Compartan el video, le den me gusta al psicólogo Humberto del Castillo Drago, le den me gusta al Centro ADT. Y bueno, si nos necesitan, nosotros saben que nosotros somos varios psicólogos. Tenemos una psicóloga en Perú, tenemos una psicóloga en El Salvador, el resto estamos aquí en Colombia, sobre todo en Medellín, y configuramos un grupo, un grupo de psicólogos que, como hablé una o 2 semanas, yo di un programa que se llamó La Psicoterapia de la Reconciliación. Resulta que la Psicoterapia de la Reconciliación es el proyecto terapéutico, psicoterapéutico, es la psicoterapia que nosotros hemos desarrollado y seguimos desarrollando en el Centro ADT. Muy bien, queridos amigos, entonces que pasen ustedes un feliz domingo. Les ha hablado el psicólogo Humberto del Castillo Drago. Saben que el Centro del Té está con sus puertas abiertos para todos ustedes. Entren al fanpage del psicólogo Humberto del Castillo Drago, al fanpage del Centro del Té, entren a nuestra web. Estamos trabajando, estamos reactualizando en estos momentos nuestra página web. Esperamos que en unas 2 o 3 semanas las tengamos listas, también con varias novedades ahí. Muy bien, queridos amigos, un fuerte abrazo, cuídense mucho, compartan. Muy bien, un fuerte abrazo. Chao, cuídense mucho.